Y si pudieras volver en el tiempo, ¿qué consejo financiero le darías a tu yo más joven? Esa pregunta parece simple, pero lleva un peso enorme, porque la verdad es que cuando se trata de educación financiera, la mayoría de nosotros solo aprende cuando ya dolió en el bolsillo o en el corazón. ¿Ya te detuviste a pensar en eso? ¿Cuántas decisiones equivocadas con el dinero tomaste, no porque quisieras, sino simplemente porque nadie te enseñó a hacerlo diferente? Desde pequeños, aprendemos matemáticas, ciencias, gramática, pero casi nadie nos enseña cómo manejar el dinero de forma inteligente, cómo gastar con conciencia, cómo invertir desde temprano, cómo evitar deudas que te aprisionan por años. Lo curioso es que el dinero está en todo, en las decisiones, en las relaciones, en los sueños que tenemos, y aún así, sigue siendo uno de los mayores tabúes de la vida adulta. ¿Ya te pasó eso? Esa sensación de que podrías estar mucho mejor financieramente si hubieras aprendido ciertas cosas antes, si hubieras empezado a ahorrar, invertir o incluso decir no en el momento justo. Mucha gente se siente así, y es justamente por eso que este video es tan importante. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, y quizás incluso cambiar la forma en la que enfrentas tus decisiones de aquí en adelante. Hoy voy a mostrarte 6 lecciones financieras que casi todos aprenden demasiado tarde. Lecciones que no están en los libros de la escuela ni en las conversaciones familiares, pero que hacen toda la diferencia entre una vida de ahogo y una vida de libertad. Y lo mejor, vas a aprender esto ahora, a tiempo de hacer las cosas diferente. Tal vez ya hayas sentido el peso de una deuda que parecía pequeña, pero que se convirtió en una bola de nieve. O quizás ya te viste mirando el estado de cuenta y pensando, ¿cómo gasté tanto este mes? Tal vez creíste que ahorrar un poquito era suficiente, hasta que te diste cuenta de que la inflación estaba devorando todo lo que habías guardado. Eso pasa a mucha gente, pero no tiene que seguir pasándote a ti. Aquí no hay fórmula mágica ni discurso de coach. Lo que vas a ver son verdades crudas y prácticas. Y sí, algunas pueden incluso incomodar, pero son justamente esas verdades las que necesitamos escuchar antes de que sea demasiado tarde, porque cuando se trata de dinero, el tiempo es un recurso valioso, quizás el más valioso de todos. Cuanto antes entiendas cómo funciona a tu favor, o en tu contra, más oportunidades tendrás de construir algo sólido, de salir del apuro, de dejar de sobrevivir al final del mes y finalmente empezar a vivir con tranquilidad. Con cada lección que te muestre, piensa, ¿esto ya me pasó? ¿O qué habría cambiado si lo hubiera sabido antes? Esa reflexión te va a ayudar a absorber mucho más que un simple consejo. Te va a ayudar a crear una nueva mentalidad, y eso vale más que cualquier hoja de cálculo de presupuesto. El tiempo perdido. Y ahí es, donde está el dolor. Darte cuenta de que, si hubieras empezado antes, muchas cosas serían diferentes. Una inversión más, una deuda menos, tal vez incluso ese viaje soñado ya habría salido del papel. Pero calma, si estás aquí, es porque todavía estás a tiempo de cambiar el rumbo. Por cierto, si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te tocó hasta ahora. Puede ser una experiencia, un error que se convirtió en aprendizaje, o simplemente un sentimiento que este tema despertó. Yo leo todo, y es increíble ver cómo nuestras historias se conectan. Tu participación aquí no solo ayuda al canal, sino también a otras personas que están pasando por las mismas dudas y desafíos. Y aprovecha para darle me gusta al video. Eso demuestra que este contenido es importante para ti y hace que llegue a más personas. Es un gesto simple, pero que tiene un impacto enorme. Si aún no estás suscrito, suscríbete ahora mismo para seguir acompañando este camino con nosotros. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Ahora, presta atención, porque la próxima lección revela una verdad que mucha gente solo entiende cuando ya está en el fondo del pozo financiero. Vamos a hablar de algo que parece inofensivo a primera vista, pero que tiene un costo silencioso y devastador: la procrastinación financiera. Sí, dejar las cosas para después sale caro, muy caro. Y lo peor, es un precio que no siempre se percibe de inmediato. No aparece en el recibo del mes, pero aparece con fuerza más adelante, cuando el tiempo ya se fue y los intereses compuestos dejaron de trabajar a tu favor. Piensa conmigo. 2 personas, mismo salario, mismo estilo de vida. Una empieza a invertir a los 25 años, la otra recién a los 35. Las dos aportan $300 por mes. Parece poca cosa, ¿no? Pero a lo largo de 30 años,
Considerando un promedio del 10% anual, ¿sabes cuál es la diferencia entre ellas? La que comenzó a los 25 terminará con más del doble que la que empezó a los 35. Esto no es una exageración. Son los intereses compuestos haciendo su trabajo, o dejando de hacerlo cuando postergas demasiado. Y lo más aterrador de todo esto es que nadie te lo advierte. Nadie te muestra, en los bastidores de la vida adulta, que el tiempo es el mayor aliado del inversionista, que el momento ideal para comenzar no es cuando sobre dinero, es ahora con lo que tienes, porque el tiempo que pierdes hoy no vuelve mañana, y esa es una verdad que la mayoría solo entiende cuando ya está corriendo, para recuperar el tiempo perdido. Ahora, vamos a abrir los ojos a otra realidad. Nadie te va a salvar financieramente. Por más duro que eso suene, es liberador entenderlo. El gobierno no lo hará. Tus padres pueden querer ayudarte, pero no podrán hacerlo para siempre. ¿Y tu trabajo? Puede parecer estable, hasta que deja de serlo. ¿Cuántas personas conoces que fueron sorprendidas por un despido, un recorte, un cambio en el mercado? La verdad es que el único plan de seguridad real es el que tú construyes con conciencia. Crecimos con la idea de que estudiar, conseguir un buen empleo y esforzarse sería suficiente. Pero el mundo cambió, y hoy la responsabilidad por tu estabilidad financiera está en tus manos. Esto no es una carga, es una oportunidad, porque cuando entiendes que no puedes delegar esta parte de la vida a nadie, comienzas a tomar decisiones más estratégicas, más conscientes. Y créeme, tú mereces tener esa seguridad. Tú mereces poder respirar al final del mes, sin miedo, de revisar el estado de cuenta. ¿Y sabes por qué solo ahorrar no resuelve? Porque guardar dinero en un cajón, o incluso en una cuenta de ahorros, es lo mismo que verlo ser devorado, lentamente, por la inflación. Vamos con un ejemplo directo. Si guardas 10,000 reales en una cuenta de ahorro por 10 años, con la rentabilidad actual, ese valor ni siquiera cubrirá el aumento del costo de vida en ese período. En cambio, en el tesoro directo, la rentabilidad sería mayor. Y si hablamos de acciones, dependiendo de la elección, el resultado puede ser hasta 3 o 4 veces más. Claro que invertir implica riesgo, pero no invertir implica certeza de pérdida. Ahorrar es el comienzo, pero hacer que el dinero trabaje por ti es lo que realmente transforma. Ahora, respira hondo y piensa en esto. ¿Qué estilo de vida estás manteniendo? Porque aquí entra una de las lecciones más duras y más liberadoras. El nivel de vida que eliges sostener define cuánta libertad tienes. No sirve de nada ganar bien si todo lo que entra sale al mismo ritmo, para pagar cuotas, un auto nuevo, un alquiler que apenas cabe en el presupuesto. Todo eso tiene un precio, y muchas veces el precio es demasiado alto. Tu paz, tu tiempo, tus planes guardados en un cajón. Ya miraste a tu alrededor y te diste cuenta de cuántas cosas tienes, pero ya no usas. ¿Cuántas compras hiciste solo para mantener una imagen, para sentirte incluido, o para llenar un vacío que ni el dinero logra llenar? Ese es el punto ciego que mantiene a mucha gente atrapada. Trabajar solo para pagar cuentas de un estilo de vida que ni siquiera trae verdadera felicidad. Mientras tanto, la libertad se va postergando. Y cuando las cuentas aprietan, ¿adivina qué suele aparecer? Deudas malas, tarjeta de crédito al límite, sobregiros con intereses absurdos, préstamos hechos por impulso, esas decisiones que parecen solucionar en el momento, pero que pronto se convierten en un ancla. Y no te engañes, no toda deuda es mala. Los financiamientos estratégicos que traen retorno pueden incluso ser aliados, pero las deudas que consumen tu salario mes tras mes, que no aportan nada y solo drenan tu energía, esas retrasan tu vida. Seamos realistas, un simple atraso en la tarjeta puede convertirse en una bola de nieve en pocos meses. Interés sobre interés, límite explotado, historial manchado, y lo peor de todo es que eso no ocurre de una vez. Es un proceso silencioso que poco a poco te va atrapando hasta que te das cuenta de que ya no puedes avanzar. Y lo que mucha gente no ve es que, cuando la vida financiera se detiene, otras áreas también se bloquean. Relaciones, autoestima, salud emocional. El impacto es profundo. Todo esto que estamos conversando aquí tiene un único objetivo: mostrarte la verdad detrás de las decisiones financieras que parecen pequeñas, pero tienen un efecto dominó enorme. No se trata de juzgar lo que hiciste hasta ahora. Se trata de tomar conciencia de lo que puedes hacer a partir de ahora. Y ese ahora comienza en el momento en que entiendes que puedes cambiar.
sin tener que esperar el escenario perfecto. Existe una verdad que casi nadie te cuenta, pero que hace toda la diferencia en tu camino. Cuanto antes aprendas sobre dinero, más ligera será tu jornada. Y no es una exageración, no es un discurso motivacional barato, es la realidad que se revela con el tiempo, a veces, cuando ya es demasiado tarde, porque la relación con el dinero no es solo sobre números, es sobre mentalidad, elecciones, consecuencias. Es sobre los bastidores de nuestra vida cotidiana. Cuando empiezas a entender cómo funciona realmente el dinero, todo cambia. Cambia la forma en que piensas, la manera en que consumes, inviertes, sueñas. Cambia incluso la forma en que reaccionas ante los imprevistos, cómo lidias con el miedo, con la inseguridad. Porque la verdadera educación financiera no es solo sobre ahorrar dinero, es sobre tener conciencia, es sobre transformar ansiedad en claridad, es sobre hacer las paces con tu pasado financiero y, finalmente, tomar el control de tu historia de aquí en adelante. ¿Y sabes qué es lo más liberador? Darse cuenta de que no necesitas esperar a tener mucho dinero para empezar. No necesitas ser un experto, ni haber nacido en cuna de oro. Solo necesitas estar dispuesto a aprender, a cuestionar, a cambiar de rumbo cuando sea necesario. Ahí es donde reside el poder de la educación financiera, en la posibilidad de reinventarte, de darle la vuelta al juego, incluso si el marcador parece estar en tu contra ahora. Cuando digo que cuanto antes aprendes sobre dinero, más ligera se vuelve tu jornada, estoy hablando de evitar dolores que consumen años de la vida de mucha gente. Estoy hablando de relaciones que terminan por culpa de deudas, de sueños que se guardan por falta de planificación, de noches mal dormidas pensando en cuentas, de personas brillantes que se sienten pequeñas porque no saben cómo manejar su propia realidad financiera. Y tú ya diste un paso enorme al estar aquí. La mayoría de las personas sigue ignorando este tema, pateando el problema hacia adelante, creyendo que al final todo saldrá bien. Pero la verdad oculta, esa que pocos tienen el valor de enfrentar, es que no existe final feliz sin conciencia. Y la conciencia empieza ahora, en las pequeñas decisiones, en los nuevos hábitos, en una mirada más atenta hacia dónde está yendo tu dinero. No necesitas seguir repitiendo el mismo ciclo de siempre. No necesitas seguir viviendo ahogado, a fin de mes, atrapado en cuotas que consumen tu presente y matan tu futuro. No necesitas depender más de un trabajo que te agota solo para mantener un estilo de vida que ya ni siquiera representa quién eres. Existe una nueva forma de vivir. Existe otro camino, un camino más liviano, más consciente, más verdadero. Y comienza con conocimiento. Es importante entender que cada pequeña decisión financiera lleva un impacto que se multiplica con el tiempo. No se puede vivir como si el mañana no existiera. No se puede seguir creyendo que alguien va a venir a salvarte. Nadie lo hará, ni el gobierno, ni el banco, ni la empresa donde trabajas. Eres tú por ti, pero no en un sentido solitario, en un sentido de autorresponsabilidad, de libertad, de poder. Porque cuando entiendes esto, todo cobra un nuevo significado. Gastar pasa a ser una elección, y no una fuga. Invertir se transforma en un acto de amor propio, y vivir dentro de tus posibilidades deja de ser un sacrificio para convertirse en una declaración de inteligencia. Tu mentalidad cambia, tu percepción cambia, y finalmente comienzas a salir del modo supervivencia y entrar en el modo construcción. Te das cuenta de que cada centavo tiene un papel, que cada decisión tiene un porqué. Dejas de ser rehén del azar y comienzas a ser protagonista de tu camino. Eso es poderoso, eso es transformador, y lo más bonito es que ese cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino en silencio, en los bastidores de tus actitudes diarias. Si aún dudas del impacto que esto puede tener en tu vida, mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que viven atrapadas en deudas, en trabajos que odian, en estilos de vida que ya no pueden sostener? ¿Y cuántas de ellas tuvieron la oportunidad o el incentivo de aprender sobre dinero de verdad? Poquísimas, porque ese tipo de conocimiento todavía es descuidado, silenciado, ignorado, pero es urgente, es necesario, es lo que separa a quien sigue atrapado por dentro de quien empieza a construir, ladrillo por ladrillo, su propia libertad. Y tú estás aquí. Eso ya dice mucho. Tal vez todavía estés al principio, con dudas, enfrentando dificultades, pero la semilla ya fue plantada, y todo lo que alimentes a partir de ahora va a determinar el rumbo de tu camino. ¿Sabes? Cuando uno empieza a mirar el dinero con más conciencia, ya no hay forma de no verlo. Es como si una llave girara. Aquello que antes parecía demasiado complicado,
lejano o incluso aburrido, empieza a cobrar vida, y lo que era confusión se transforma en dirección. Y es justamente aquí donde mucha gente se detiene, porque cambiar exige más que conocimiento, exige valentía, valentía para revisar hábitos, para decir que no cuando sea necesario, para hacer diferente incluso cuando nadie a tu alrededor lo entienda. Solo que es esa valentía la que abre espacio para una vida con más significado. ¿Ya te diste cuenta de cómo el dinero, al final de cuentas, tiene todo que ver con la libertad? Libertad de elección, de tiempo, de estilo de vida, de hacer lo que tiene sentido para ti, sin inclinarte ante presiones externas. Esa es la verdadera conquista, y no viene de un gran salto, sino de un paso a la vez. Y esos pasos comienzan en la práctica, en el día a día. Mirar tus gastos con honestidad, revisar metas, trazar un plan simple. No tiene que ser perfecto, tiene que ser real, sostenible, ese tipo de cambio que puedes mantener incluso en los días más difíciles, porque van a haber días difíciles, van a haber meses apretados, van a existir tentaciones y recaídas. Y está bien, es parte del proceso, pero cuando tienes claridad de a dónde quieres llegar, aprendes a atravesar esos momentos sin perder el rumbo. Y quizás lo más hermoso de todo esto sea entender que no necesitas acertar siempre, solo necesitas continuar, solo necesitas no rendirte contigo mismo. Cada decisión mejor que la anterior ya es una victoria. Cada peso bien dirigido ya es un voto de confianza en tu futuro. Con el tiempo, lo que antes era esfuerzo se vuelve hábito, y lo que era hábito se convierte en estilo de vida. Es en ese punto donde empiezas a cosechar los frutos. Tranquilidad para dormir, orgullo de tus decisiones, autonomía para decir sí o no con convicción. Y mira qué curioso, cuanto más te organizas, más te das cuenta de que no se trata solo de dinero, se trata de autoestima, de identidad, de respetar tu propio camino. El dinero se convierte en una herramienta, poderosa, sí, pero que está al servicio de algo mucho más grande, tu paz, tu propósito, tu libertad. Así que si en algún momento pensaste que era demasiado tarde, déjame decirte algo, no lo es, nunca lo es. Mientras haya un paso por dar, todavía hay camino. Mientras haya voluntad, aún hay tiempo. Tu historia no está escrita en piedra, y el próximo capítulo comienza exactamente donde tú decidas pasar la página. Ahora, hay un punto crucial que quiero profundizar contigo, algo de lo que poca gente habla, pero que cambia por completo tu relación con el dinero y con el tiempo. Y cuando entiendes esto, es como si todo encajara. ¿Sabes? Hay algo que pocas personas perciben cuando comienzan este camino. El dinero no es solo una cuestión de cuánto tienes, sino mucho más una cuestión de cómo te ves a ti mismo y de cómo manejas tu tiempo. Aquí es donde entra en juego la mentalidad, esa pieza fundamental que lo transforma todo. Cuando entendemos que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, la forma en que vemos el dinero cambia completamente. Porque el dinero, en el fondo, es la extensión de nuestro tiempo y de nuestra energía invertidos. Y si lo dejas para después, no es solo dinero lo que pierdes, es tiempo, es la posibilidad de crecimiento, es la oportunidad de crear un futuro diferente. Por eso la procrastinación financiera cuesta tan caro. Puedes pensar que un año más o menos no hace diferencia, pero la magia del interés compuesto está ahí para demostrar que sí la hace. Es esa verdad oculta que solo quien empieza temprano logra aprovechar de verdad. Quien empieza a los 25 puede ver cómo el dinero trabaja para él, se multiplica, da frutos. Quien empieza a los 35 tiene que correr para recuperar el tiempo perdido, y la presión aumenta. Pero más importante que los números, es entender que esta carrera no tiene que ser una maratón estresante. La transformación viene poco a poco, y se construye con decisiones simples, diarias. Es la suma de elecciones conscientes lo que construye la base para una vida más ligera y más segura. Y cuando interiorizas eso, hasta lo que parecía difícil se vuelve algo natural. Otra cosa que mucha gente olvida es que nadie va a salvarte financieramente. Parece duro, pero es la más pura verdad. El gobierno, los padres, el empleo, todo eso es inestable. La economía cambia, las reglas cambian, y no puedes depender de nadie para garantizar tu seguridad financiera. Esa responsabilidad es tuya, y cuando abrazas eso, empiezas a crear tu propio escudo, tu propia red de protección. Esa sensación de responsabilidad puede parecer pesada, pero en realidad es liberadora, porque finalmente dejas de ser un espectador de tu vida y te conviertes en protagonista.
Empiezas a decidir, a planificar, a construir, y ese protagonismo es lo que marca toda la diferencia cuando el mercado tiembla, cuando la vida cambia de repente. Estás preparado para lo inesperado, porque tienes control sobre lo que depende de ti. Y ahí viene un punto que mucha gente no entiende. Ahorrar dinero es importante, sí, pero no es suficiente. Guardar un dinerito en una cuenta de ahorro es solo el primer paso, y el problema es que la inflación corroe ese valor con el tiempo. O sea, tu dinero parado pierde poder adquisitivo, y eso es un enemigo silencioso que tenemos que combatir. Invertir, entonces, pasa a ser la palabra clave. Hacer que el dinero trabaje por ti, poniendo tu patrimonio a crecer mientras tú te enfocas en otras cosas. No tiene que ser complejo. Un ejemplo simple: comparar 10,000 en la cuenta de ahorro en el Tesoro Directo y en acciones a lo largo de 10 años muestra diferencias enormes en el resultado final. Eso puede significar la diferencia entre una jubilación tranquila y una lucha constante por la supervivencia financiera. Pero, para que todo eso funcione, es fundamental controlar el estilo de vida, porque lo que eliges sostener hoy define cuánto serás libre mañana. Muchas personas se aprisionan en estándares que no caben en el bolsillo, en cuotas de autos caros, alquileres abusivos, gastos superfluos que consumen toda la renta. Y ahí se convierte en un ciclo donde el trabajo ya no es para vivir, sino para pagar cuentas, un verdadero encarcelamiento. Es ahí donde entra el impacto emocional de esta jornada. Trabajas duro, pero para costear cosas que ni siquiera usas más o que ya no te traen felicidad, y esa es una de las mayores verdades que tenemos que enfrentar para empezar a cambiar. Menos es más. Libertad financiera no es tenerlo todo, sino tener lo suficiente para ser feliz y estar tranquilo. Y hablando de trampas, las deudas malas son uno de los mayores pesos que atrasan la vida de mucha gente. No toda deuda es mala. Comprar una propiedad, invertir en educación o en un negocio puede ser una deuda saludable, que trae retorno. Pero las deudas de tarjeta de crédito, sobregiros, préstamos tomados con prisa, esas sí son anclas pesadas. Consumen tu dinero con intereses altísimos y te roban el futuro, una cuota a la vez. Por eso, identificar, controlar y evitar deudas malas es un paso crucial, porque si no, terminas pagando intereses sobre intereses, y el sueño que podría ser construido con ese dinero se vuelve distante, tragado por las cuotas. Si llegaste hasta aquí, es porque este tema tocó algún punto importante dentro de ti. Y eso ya muestra cuánto estás comprometido con tu transformación financiera. Hablamos de elecciones, de conciencia, de cambio de mentalidad. Y si algo de eso tuvo sentido para ti, entonces este canal también lo tiene. Suscríbete aquí para seguir en esta jornada con nosotros. Hay mucho más contenido en camino, siempre con este enfoque real, directo, y que te ayuda a avanzar con más claridad. Y si este video te hizo reflexionar, deja un like. No solo porque ayuda al canal, sino porque muestra que esta conversación necesita continuar. Y comenta aquí abajo: estoy contigo hasta el final. Así sé que estás en esta conmigo, hasta el último minuto, construyendo una nueva relación con el dinero, más ligera, más consciente y más tuya. Hay un video aquí al lado que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic y sigue conmigo por allá. Esta jornada apenas está comenzando.